Bueno, abrimos el noticiario esta mañana hablando de la renuncia que presentó el ministro Arturo Saldívar a su posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues alegando que ya se le acabó el ciclo cuando aún le falta un año para concluir su periodo de 15. Y vamos a hablar sobre esta renuncia, las implicaciones que tiene, lo que procede legalmente con Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Me da gusto saludarte. Muy buenos días. Muy bien, Pascal, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también para ti. Bueno, comenzaría por preguntarte por la noticia. ¿Qué te pareció? Primero, sorprendente. O sea, sorprendente porque, en efecto, como tú lo decías, al ministro Saldívar todavía le queda un año de responsabilidad, para ser precisos, y bueno, pues renunció de manera absolutamente intempestiva. En segundo lugar, lamentable, porque es una decisión que creo que lastima a la Suprema Corte de Justicia, lastima, digamos, la relevancia del papel de ser un integrante del máximo tribunal del país, y en ese sentido es lamentable desde un punto de vista, digamos, de una valoración política de la decisión. Y en tercer lugar, inconstitucional en sus formas. La renuncia va a proceder, creo que no tiene sentido que pensemos lo contrario, pero bueno, la Constitución es muy precisa en establecer que la causa por la que una persona puede separarse de un encargo de esa naturaleza debe ser una causa grave, y en la carta que hizo pública el ministro Saldívar, todavía ministro de la Corte, pues no hay ningún tipo de justificación reforzada que nos permita valorar como grave la causa que motiva su separación. Y bueno, pues con eso vulnera también un requisito constitucional que exige eso, que exige una justificación agravada para poder exceptuar la responsabilidad de culminar su mandato de 15 años. Ahora, ¿es posible que se diga que con la anterior renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a su cargo en la Suprema Corte, en la que tampoco se aclararon cuáles eran esas razones graves, se estableció algún precedente que pues ya hace innecesario que esta gravedad se aclare? Bueno, yo creo que no es un argumento suficiente, aunque tienes razón. La renuncia del ministro Medina Mora también se dio en unos términos sumamente generales, vagos, imprecisos, y en su momento muchas personas criticamos que así fuera y exigimos una explicación de las razones, del por qué, también de por qué la aceptaba el presidente, como sucederá supongo también ahora, y de por qué la validaba el Senado. Y no sucedió nada. En ese sentido es un mal precedente, pero sí es un precedente. Ya he escuchado a Arturo Saldívar en algunas entrevistas decir que la gravedad de la causa la califica quien renuncia, y que él considera que es suficientemente grave por relevante la razón por la que se separa del cargo, y que con eso basta. A mí me parece insuficiente. A mí me parece que nos debemos de tomar a la Constitución en serio, que debemos de pensar por qué para ciertos cargos y no para otros exige la Constitución, y es precisamente por la relevancia del cargo público que está en juego, pero también en un sentido ya más práctico y mirando, digamos, la dimensión política de lo que sucedió. El ministro ya renunció. Veo absolutamente imposible que el presidente de la República vaya a rechazar la renuncia, y también que el Senado de la República no la acepte. Por lo tanto, ya estamos más bien ante un escenario en el cual él ya tomó una decisión de encauzar su vida pública por una veta propiamente política, y lo que seguirá es la importantísima decisión de quién será la persona que ocupará esa silla en la Corte que deja vacante, y que la ocupará además por 15 años. Es decir, la designación de quien llegue será una designación, digamos, lisa y llana, como lo fue la de la ministra Ríos Farjat cuando renunció precisamente el ministro Medina Mora. Es decir, será un nombramiento por los próximos 15 años, lo cual no es menor. Y ahora, pues lo que hay que mirar es el artículo 96 de la Constitución, ya no el 98. El 98 se refiere a las renuncias, el 96 se refiere a los nombramientos, y estar muy atentos a un procedimiento muy barroco que tiene la Constitución para la designación de ministras o ministros, en la cual, hay que decirlo, la última palabra, el as bajo la manga, la tiene el presidente de la República.
porque la Constitución lo que contempla es que es el presidente quien confecciona una terna, 3 nombres, los manda al Senado, el Senado tiene que aprobar la designación si es que lo hace con mayoría calificada. Si no logra esa mayoría, regresa la terna al Ejecutivo, el Ejecutivo confecciona una nueva terna, lo puede hacer simplemente cambiando a alguno de los integrantes de la primera, la envía de regreso al Senado, y si el Senado, por segunda ocasión, no logra la mayoría calificada, debe de regresar la terna, y entonces le toca al presidente de la República decidir cuál de esas 3 personas va a la Suprema Corte de Justicia, ya sin necesidad de ningún tipo de validación por parte del Senado. Es decir, en última instancia, en un ida y vuelta, el presidente de la República determina quién será la jueza o el juez constitucional por los próximos 15 años. Estimado Pedro, me queda algo así como 1 minuto y medio, pero no quiero dejar de preguntarte, ya que vimos a Arturo Saldívar en una foto con Claudia Sheinbaum, y pues que esto ha dado lugar a interpretaciones de que pues él podría acompañarla en alguna función en la campaña o en un eventual gobierno si es que ella gana las elecciones. ¿Qué es lo que podría hacer como exministro de la Corte o como ministro en retiro de la Corte? A ver, políticamente se puede involucrar en la campaña de cualquier manera informal y con toda la militancia que él decida. Más allá de lo mal que se ve y de lo éticamente cuestionable que sea, para mí lo es, pero él puede como ciudadano, ya una vez que renunció a la Corte, involucrarse activamente en la campaña. Lo que no puede es ser candidato a un cargo de elección popular, ni puede ocupar cargos públicos de relevancia, déjame decirlo así de una manera genérica, en los próximos 2 años. Uh-huh. Ahí hay un impedimento muy claro. Es decir, puede involucrarse en la campaña, después puede estar en una función, digamos, de acompañamiento, asesoría, no sé, de cercanía, ajá, y ya en 2 años puede aceptar, si se lo proponen y sucede, un cargo público de relevancia dentro del gobierno, en la Fiscalía General de la República, muchas cosas se han dicho, pero por el momento sí hay un impedimento claramente de 2 años y es un impedimento constitucional. Pues Pedro, te agradezco mucho todos estos datos que son muy relevantes para pues entender lo que ocurrió y lo que viene. Muy amable, te mando un abrazo. Muy buenos días y gracias de nueva cuenta, Pascal. Ahí está Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.